Pues vamos a continuar con este segundo video del curso de Administración de Recursos Humanos para el examen Exarcer Colbach. Y bueno, siempre me gusta iniciar con algo que nos motive un poco. Y es una frase que dice: para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso, de Billy Cosby. También quería mostrarles algo, a ver si los motiva un poco, a mí me hubiera gustado. Esta es mi carta de asignación al Instituto Politécnico Nacional. Yo el año pasado, en marzo, hice el examen al colegio de bachilleres y por abril me dieron resultados y el certificado. Inmediatamente ya tenía inscritos exámenes, los hice y pues me quedé a la primera en el Politécnico, para que vean que sí es posible. El certificado sí es totalmente válido, por si algunos todavía tienen esa duda. Entonces les recomiendo pues seguir adelante, vaya. Entonces ahora sí, comenzamos. Recuerden que seguimos en el primer tema del proceso administrativo en los recursos humanos. Y seguimos en el primer subtema, el desarrollo administrativo. Y ahora vamos a ver las escuelas del pensamiento administrativo. Y su concepto dice que son las corrientes o enfoques por medio de los cuales se aplica la administración. Quise poner un ejemplo para que quede un poquito más claro lo que es una escuela de pensamiento administrativo. Ya vimos que la administración es un proceso y lo vamos a comparar con otro proceso, por ejemplo la política. La política es un proceso, pero tiene diferentes partidos políticos. O sea, estos partidos políticos va a ser una forma diferente de hacer este proceso. Por ejemplo, el PRI ejerce la política diferente que el PAN y que Morena, pero todos son partidos políticos. Pues algo así son las escuelas del pensamiento administrativo. Aquí tengo un pequeño mapa conceptual de cuáles son las principales. Quiero aclarar que son muchas escuelas. Todas tienen bastantes autores, pero no los vamos a ver todos porque por experiencia creo que para motivo de examen, con que sepamos las bases de las principales, que son las que normalmente preguntan, con eso tenemos para contestar las preguntas, que son de opción múltiple. Entonces, bueno, aquí dice cuáles son las escuelas de pensamiento administrativo. Tenemos la escuela científica, la escuela del proceso administrativo. A ver, aquí la voy palomeando. La escuela científica, del proceso administrativo, humano relacionista o del comportamiento, que es lo mismo si lo ven en el examen. Tenemos la estructuralista, tenemos la sistemática y la neohumanista o humanista. ¿Vale? Estas son las 6 que vamos a abordar. Entonces vamos a comenzar a desplegarlas una por una. Bueno, quiero que vean las dos imágenes de la derecha. Y creo que al menos con algunas de las dos van a estar familiarizadas. La primera es Taylor Swift, es una cantante. Y por debajo tenemos a Federica Peluche, la famosa Y no hay regalo. Y en medio hay un símbolo de ciencia. Bueno, creo que en su mente se vayan imaginando estas dos personas. Aquí vamos a ver si les pintamos unos lentecitos. Ay, qué feo pinto. Unos lentecitos. Y acá unos matraces. Cada vez que vean ya a estas dos personajes, quiero que se las imaginen vestidas de científicas. ¿Y esto por qué? Bueno, esto tiene un sentido, para mí al menos, a ver si les sirve. La primera escuela que vamos a ver es la administración científica. Y bueno, su padre es Frederick Taylor. Entonces, Frederick puede ser por Federica Peluche. Cada vez que se acuerden de Federica Peluche, acuérdensela con una bata de científico. O lo mismo, a Taylor Swift, imagínensela como científica. Así se van a poder acordar, ¿no? O sea, ¿quién es padre de la administración científica? Taylor Swift. Y ya, Frederick Taylor. Ah, bueno. O Federica Peluche. Esta es una forma de las que les puede ayudar. Entonces, su padre es Frederick Taylor, de la administración científica. ¿Y cuáles son sus características de esta administración científica? Obviamente, van a usar el método científico. ¿Pero para qué? Para aumentar la productividad por unidad de esfuerzo humano. O sea, van a intentar aumentar la productividad de cada persona. También dice que emplea incentivos, estándares, tiempos y movimientos. Acuérdense que los científicos siempre andan midiendo cosas. Entonces, lo que hacía esa escuela era medir tiempos y movimientos. Por ejemplo, teníamos a dos sujetos, ¿no? El sujeto A y el sujeto B. Entonces a los dos se les pedía que movieran una caja. No sé, Imagínense que están en su casa y les dicen: muevan una caja de su cuarto a la sala.
Entonces ellos se fijaban en cuánto tiempo lo hacían y cuántos movimientos hacían para reducir tiempos y costos. Y entonces a las personas que hicieran menos movimientos y menos tiempo para hacer la misma cosa, les daban un incentivo, les pagaban más. ¿Vale? Entonces eso hacía la administración científica. ¿Qué otra cosa? Implica un cambio de mentalidad de trabajadores y directivos. Bueno, este cambio de mentalidad cabe destacar que ya no se ven como enemigos, ya se ven como que trabajan juntos para llegar a objetivos. Aquí se forman sindicatos con el fin de defender a sus intereses. Sindicatos, pueden ser de trabajadores o directivos. Aquí está el salario a destajo. ¿Y qué es esto de salario a destajo? Es como dicen que si no trabajas no te pagan. O sea, no es como que tengas un sueldo de, no sé, de 8 horas y si no haces nada en esas 8 horas, pues te pagamos. O si haces mucho, te pagamos. Como en los trabajos normales, ¿no? Aquí es como esos trabajos que te dicen, a ver, quiero que hagas cajas de bombones y por cada caja te voy a dar 10 pesos. Si haces 10 cajas te voy a pagar lo equivalente a 10 cajas, pero si no haces ninguna caja no te voy a pagar nada. Eso es el trabajo a destajo. Y también la selección científica del personal. Ahora sí que aquí se basaban en todo en la ciencia para todos los procedimientos de la empresa. Entonces vamos a recordar, ya acuérdense, Taylor Swift y Federica Peluche, científicas. El método científico y daba incentivos, estándares, tiempos y movimientos, salario destaco y selección científica del personal. Esa sería la primera escuela. La preguntan mucho, apréndansela. Con que se aprendan los conceptos o la idea es más que suficiente. Después tenemos la escuela del proceso administrativo. Esta escuela su padre es Henry Fayol. Y su principal característica es que va a dividir la administración en etapas. O sea, la va a dividir. Ya acuérdense, procesos, pues son una serie de pasos y lo voy a dividir en etapas. Entonces esa es la mayor característica del proceso administrativo. Aquí tenemos sus 4 etapas básicas, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Después vamos a tener un video especificando cada una de estas etapas. Por el momento no son tan relevantes, solo que hay que acordarnos que el proceso administrativo divide la administración en etapas. También propone un proceso, principios administrativos y áreas funcionales. Esto también lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, la idea principal es que el proceso administrativo divide en etapas, divide procesos, divide principios, divide áreas. En general esa es la idea principal del proceso administrativo. Y su objetivo es aumentar la productividad. Entonces, acuérdense, la científica es la productividad por cada persona. O sea, quiere aumentar la productividad por cada persona. Y el proceso administrativo quiere aumentar la productividad en general. ¿Vale? Excelente. Vamos a pasar a la siguiente escuela, que es la escuela humano-relacionista o del comportamiento. Y dice, su principal exponente es George Elton Mayo. Quiero que se acuerden mucho del apellido. Mayo. Y dice, le da importancia al hombre y su conducta, como sus conflictos y sus tensiones. O sea, aquí ya se va a preocupar un poquito más por los problemas de las personas. Conflictos y sus tensiones. Se enfoca en la ética y respeto al trabajador. Ética y respeto. Dice, aumenta la producción con base a la motivación, la participación y los equipos de trabajo. Entonces te motiva a que participes, a que hagas equipo. Y bueno, aquí decidí poner una imagen del 10 de mayo, pero ¿por qué? Bueno, la corriente o la escuela se llama humano relacionista. Y todo, no hay nada más humano que una mamá, ¿no? ¿Qué es una mamá? Te motiva, se preocupa por ti, se preocupa por tus conflictos, se preocupa por tus tensiones. Entonces podemos verlo así. Si en una pregunta me sale, se preocupa por conflictos y tensiones, es en base a la motivación, a la participación, que son cosas que es una mamá. Me acuerdo de una fecha interpretativa para la mamá, ¿no? En este caso sería 10 de mayo. Entonces sí me puedo acordar. Humano relacionista, Mayo. Elton Mayo es el padre del humano relacionista. ¿Y qué es una mamá? Lo que hace esta corriente. Se preocupa en tu conducta, en tus conflictos, en tus tensiones, en tus motivaciones. Espero que esté quedando más o menos clara la idea. Digo, si esta parte no les sirve, pues aquí tienen los conceptos para aprendérselos. Pero yo me lo aprendí así. La científica, Taylor Swift y Federica científicas. La humano relacionista, Mayo,
por las cosas 10 de mayo de mamá, y la mamá que nos hace hacer nos motiva, nos hace participar, etcétera, etcétera. Espero que esté quedando claro y no confundirlos más. Estos son como unos tips nada más. Ya vimos 3 escuelas, vamos a ver la cuarta. Tenemos la estructuralista. Aquí su mayor exponente va a ser Max Weber. Recuérdenlo. Y algo característico de esto es que sus exponentes son sociólogos, la mayoría son sociólogos. Entonces podemos acordarnos, estructuralista, de estructura de la sociedad. La escuela estructuralista, estructura de la sociedad. Dice, estudia la relación administración-sociedad. Estudia la autoridad. Esto es importante. Por eso aquí le puse este dibujito arriba de la autoridad. Los estructuralistas van a estudiar la estructura y la autoridad de esa estructura. Dice, propone organización según su estructura. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, a cada estructura diferente se le va a dar una organización diferente. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una estructura de una organización? La iglesia. No va a ser la misma organización que le des a una iglesia a la que le des a una escuela o a la que le des a un gimnasio. Depende de su estructura, va a tener una organización. Y aquí esto dice, analiza grupos formales e informales. Por ejemplo, ¿qué es un grupo formal? Cuando tú estás en una empresa, en un despacho contable. Los grupos formales serían los que ya están constituidos ahí, ¿no? Por ejemplo, el área de derecho, el área de recursos humanos. Esos son grupos formales, ya están hechos para la empresa. Y están los grupos informales, por ejemplo, los que se dan según la necesidad de comunicación. Por ejemplo, tus amigos. Ese no es un grupo que ya esté definido, es un grupo que tú hiciste. Es un grupo informal. Entonces acuérdense, estructuralista, estructuración de la sociedad, grupos formales e informales, y estudia la autoridad. Y sus exponentes son sociólogos. Eso en la estructuralista. Por otro lado tenemos la neohumanista o humanista. Como saben, la palabra neo quiere decir como nuevo, entonces va a ser como nuevo humanista. Su padre es Douglas MacGregor. Se adapta a las necesidades del empleado y a sus motivaciones. Acuérdense para no confundirlas porque son parecidas. La humano relacionista te va a motivar, o sea, te va a dar motivaciones. Y la neohumanista se va a adaptar a tus motivaciones que ya tienes. O sea, la primera te va a dar motivaciones y la segunda se va a adaptar a tus motivaciones. Esa es la diferencia entre la humano relacionista y la neohumanista. Dice, actualiza conceptos de humano relacionista y estructuralismo, o sea, se da con base a eso, por eso a veces se confunden. Pero acuérdense, la humano relacionista, que fue la primera que vimos de este tipo, te va a motivar, como tu mamá te motiva. Mayo de Elton Mayo te motiva. Y esta se va a adaptar a tus motivaciones. Ya no te va a motivar, se va a adaptar a lo que ya tienes. Algo también muy característico de esta escuela es que trabaja por objetivos. La mayoría de las escuelas trabajan por objetivos, pero esta, en general, si nada más ponen esta característica, o sea, si ponen trabaja por objetivos, es la neohumanista, porque dio mucho énfasis a esto. Y también es importante que recuerden que surgen 3 teorías, la teoría X, Y y Z. Y en el neohumanismo, ¿y estas qué son? ¿Qué teorías son? Bueno, las vamos a poner aquí rápido. Las teorías neohumanistas. Dice la teoría X. El trabajador evade el trabajo y lo evitará. Ahora sí que hablando vulgarmente, la teoría X es que pues, somos huevones por naturaleza, ¿no? O sea, como que hay X. O sea, hay X, ¿no? Así como con hueva. De eso trata la teoría X. La teoría Y. El esfuerzo físico mental en el trabajo es natural de las personas. O sea, la Y es que sí, ya nosotros nacimos para trabajar. O sea, es la antítesis de la otra. La primera somos huevones y la segunda somos máquinas de trabajo por naturaleza. Y la tercera, que es la Z, es cuando el trabajador se une a la empresa para alcanzar un objetivo. Aquí ahora sí que no somos ni trabajadores ni huevones. Nada más nos tenemos que unir con la empresa para alcanzar objetivos. Espero que haya quedado claro. Esto con las teorías neohumanistas. Y por último tenemos la teoría sistemática. Su principal exponente es Ludwig von Bertalanffy. No sé si se pronuncia así, discúlpenme. Dice, estudia las organizaciones como sistemas abiertos que comparten información.
Utiliza generar las matemáticas, investigación de operaciones, programación, estadística, etc. Yo lo veo así. Acuérdense que las matemáticas son muy sistemáticas. Entonces, pues cualquier cosa que esté relacionado con un sistema y las matemáticas es esta escuela. También recordemos que las matemáticas pues son un poco complejas. Entonces, si se dan cuenta, este es el nombre más difícil de pronunciar. Entonces yo me podría acordar el nombre difícil, difícil como qué, como las matemáticas. Y las matemáticas son sistémicas. Entonces, somos sistemas abiertos, compartimos información con el exterior y el exterior comparte información con nosotros. Les digo, estos son como pequeños tips, a ver si se les pega algo. Un sistema, me acuerdo de las matemáticas que son sistemáticas. ¿Y cómo me acuerdo de su padre? ¿Cuál es el padre de la sistemática? El nombre más difícil, difícil como las matemáticas. Estas serían las 6 escuelas que vamos a ver ahorita. Son conceptos muy generales. Un consejo que les doy es, si pueden leer más biografía, pues léanla, pero no se saturen, porque son muchas fechas, son muchos nombres, y a veces se pierde mucho tiempo aquí. Ahorita vamos a resolver unas preguntas que han venido en las guías para ver si nos sirve. Acuérdense que es de opción múltiple, muchas veces si no sabemos una, pues ya nos ayuda. Vamos a ver si nos ayuda lo que vimos ahorita. Aquí tenemos una pregunta que dice, a continuación se mencionan diferentes aportaciones de la administración. ¿Cuáles de ellas corresponden a las contribuciones de Taylor? Y primero hay que acordarnos, ¿Taylor de qué escuela es? ¿Ya se acordaron? ¿Taylor Swift, científica? ¿O Federica, científica? Exacto, Frederick Taylor es el padre de la administración científica. Entonces dice, número 1, la teoría X. ¿Se acuerdan de X? La teoría de los huevones. Esa era de la neo-humanista. Entonces, esta no podría ser. Desarrollo organizacional. Esa pues como tal no la tocamos, pero no venía en la científica, ¿están de acuerdo? Entonces la 2 tampoco podría ser. De hecho, desarrollo organizacional es un poquito más de otra escuela que si quieren después vemos, pero creo que sí sería un poquito de pérdida de tiempo. Tiempos y movimientos. ¿Recuerdan que dijimos que los científicos querían siempre estar midiendo y que iban a medir los tiempos y movimientos? ¿Siempre están midiendo? Pues está así, o sea, el inciso 3 sí puede ser, o sea, va a tener el número 3. Y desde aquí podemos ir tachando las que no tengan el 3. Por ejemplo, la B no tiene el 3, la tachamos. La C no tiene 3, la tachamos. Entonces puede ser la 1, el inciso A o el inciso D. Entonces dice, inciso 4, estudio de los micromovimientos. Esa como tal no la vimos, pero podemos irnos a la siguiente que dice selección científica. La selección científica, el número 5, sí tiene que tener. Entonces ya podemos otra vez tachar. ¿Cuál no tiene la 5? El inciso A. Entonces vamos a ver otra vez ya con esto ya tenemos la respuesta, o sea, desde aquí ya la tenemos. Si se dan cuenta, hay varios incisos que no sabemos porque ver todas las escuelas son muchas y a veces nos confundimos, pero ya con esto ya lo tenemos. Pero podemos seguir. Inciso C, sistema de tarea y bono. ¿Se acuerdan que vimos que les iban a dar como recompensas si los hacían en menor tiempo? Pues esta también es el inciso 6. Y 7, salario por destajo. Esta también es de la científica. Entonces vemos que esta es la respuesta correcta y diagrama de flujo, pues no. Entonces, como les comento, aunque no sepamos de todas las escuelas, si sabemos las generalidades de algunas, las más importantes, podemos contestar estas preguntas sin ningún problema. Vamos a ver otro inciso a ver si es cierto. Esta de hecho es de la guía de este año. O sea, esta es de la guía 2022, salieron estas preguntas. Entonces, vamos a ver. Identifique quién es el precursor del cientificismo. Otra vez, ¿se acuerdan? Taylor Swift, Federica Peluche, científicas. Exacto. La B. Esta está regaladísima. Dice, ¿qué escuela hace uso de una metodología básica por etapas y se aplica en todos los enfoques de gestión? Aquí ya como que nos la revolvieron más, ¿no? Pero ¿se acuerdan que vimos una que decía etapas? ¿Se acuerdan que dijimos que iba a dividir? Divide. El proceso administrativo. El proceso administrativo lo va a dividir y lo va a ver en etapas. Eso sí lo vimos entonces aquí. Miren, también regalada, proceso administrativo. Dice número 3.
¿Qué teoría se basó en incrementar la productividad de los trabajadores, enfocándose en las tareas de reorganización, selección adecuada de los trabajadores, división del trabajo y motivación a sus empleados? Esta está un poquito más rebuscada, pero con que sepamos lo básico, la podemos contestar. Entonces recordemos que vimos incrementar la productividad de los trabajadores. ¿Se acuerdan que vimos una escuela que se enfocaba en la productividad por cada trabajador? Ok. Dice tareas reorganización. Y aquí tenemos otro concepto que sí vimos. Selección adecuada de los trabajadores. Una selección científica. ¿Vale? Entonces sería el inciso A. Y de esta manera podemos resolver las preguntas. Hay que leer toda la pregunta porque va a haber palabras que se van a encontrar en todas las escuelas. Por ejemplo, productividad, motivación. Por ejemplo, casi todas las escuelas querían aumentar la productividad y esto por medio de la motivación. Sin embargo, si buscamos otras palabritas como por ejemplo aquí selección adecuada de los trabajadores, ya vimos una selección científica, podemos darnos cuenta que es la científica. También incrementar la productividad de los trabajadores, aquí ya está diciendo que es por cada trabajador. Entonces de esta forma podemos resolver este tipo de preguntas. Yo les recomiendo que si tienen tiempo lean la guía del CONAMAT de Colegio de Bachilleres, está resumida pero aún así es largo y creo que no merece la pena dedicarle tanto tiempo a este tema. Entonces, bueno, creo que esta sería la última pregunta de esta... Ah, no, aquí hay otra. Dice, ¿qué escuela parte del supuesto de la adaptación de la administración a las necesidades del personal? ¿Se acuerdan que dijimos que va a haber una escuela que motive y va a haber otra escuela que se adapte a tus motivaciones? La que te motiva, ¿cuál es? La de la mamá, ¿no? La de Elton Mayo. La humano relacionista. O del comportamiento es lo mismo. Humano relacionista o comportamiento es lo mismo. La de Mayo, como la mamá que te motiva. Pero no hablamos de eso. Hablamos de la que ya se adapta a tus motivaciones. ¿Y esa cuál dijimos que era? La neo-humano relacionismo o humanista. Entonces, esta sí es la última pregunta. Si les quedó más o menos claro y ya tienen la idea de las escuelas, con eso es suficiente. Si quieren que haga otro video donde especifique más las escuelas, lo hago. Pero sería extenderme quizá mucho y a veces no es tan necesario. Si se dan cuenta, sí te da las herramientas básicas para contestar este tipo de preguntas. Pero déjenme en los comentarios si quieren que haga otro video más largo de este tema. También si tienen algún comentario para mejorar o algo, ya sé que me trabo todavía, pero no estoy acostumbrado a dar las clases así, normalmente las doy más presenciales. Pero bueno, nos adaptamos a todo. Y si tienen algún comentario de mejora, déjenmelo. Y también les pido de favor que si tienen guías de años pasados, si me las pueden pasar, estaría excelente para que las podamos resolver aquí. Entonces, por mi parte, esto sería todo por el video de hoy. Y el siguiente video va a hablar acerca del proceso administrativo. Muchas gracias.